Bienvenidas al encuentro de la serie Dios existe, yo me lo encontré. El día de hoy vamos a aprender sobre dos testimonios, como siempre en esta serie. Primero, un testimonio que está en la Biblia, que ha sido escrita desde hace mucho tiempo, y aprenderemos cómo este personaje va a tener un encuentro cercano con Dios y qué le dijo y qué le invitó a hacer. Y por otro lado, por supuesto, y también tenemos un testimonio de una persona real, una mujer líder que también es parte de esta comunidad, que nos va a compartir también cuál fue su encuentro con Dios, qué le dijo, qué le invitó a hacer, qué cambios, qué sentimientos hubo en ese proceso. Dios existe, yo me lo encontré. Hoy te quiero presentar al personaje, a un personaje, una persona que está en el Antiguo Testamento que se llama Jonás. De hecho, Jonás tiene un libro muy cortito, pero quiero invitarte a que te lo leas completo. Hoy te lo voy a resumir y voy a tomar una parte de la conversación con Dios que tuvo Jonás, pero sí te quiero invitar a que todo el libro de Jonás, ya que es bastante corto, lo puedas leer y lo puedas reflexionar. Recuerda que después de este encuentro de los lunes, siempre mi invitación es que después tengas una conversación personal con Dios y le preguntes, Señor, ¿qué de todo lo aprendido, qué de todo este testimonio de Jonás, de esta mujer, se aplica en mi vida? ¿Qué llamado me estás haciendo a mí a aprender de lo que hoy aprendí? ¿Sí? Así que si te vas al libro de Jonás, te voy a primero contar un poco sobre él y después vamos a ir a esa conversación que quiero rescatar el día de hoy de Jonás y Dios. Entonces, Jonás es un hombre que es llamado por Dios y ha tenido un pedido especial del Señor para que vaya y pronuncie un mensaje específico en la ciudad de Nínive. Sin embargo, Jonás, aunque escucha la voz de Dios y el mensaje de Dios de ir y decir a esta ciudad que están tomando un mal camino, es para advertirles, el Señor va a venir a hacer justicia, ¿sí? Jonás sabe a dónde tiene que ir, sin embargo, Jonás decide irse a Tarsis en un barco, porque dice, aunque el Señor me dice que vaya a Nínive a dar este mensaje, yo no quiero hacerlo. Y ahí es cuando Jonás se sube al barco, hay una tormenta, pasan algunas cosas en esa tormenta y Jonás sabe que esa tormenta se debe a que el Señor le llamó para hacer algo y él no lo está haciendo. Y entonces sabe que la solución para que la tormenta cese, porque el barco está a punto de caerse, de derrumbarse, de que todos se ahoguen, sabe que la solución es el lanzarse al mar. Y ahí es cuando viene el pez a comerse a Jonás. De hecho es interesante porque de esta historia hay también una película, esta historia a veces se ha contado a los niños, en fin, puede ser una historia que la has escuchado en otro momento. Pero en todo caso viene el pez, se le come a Jonás y Jonás queda dentro del pez durante unos 3 días hasta que le ora a Dios y Dios hace que el pez lo escupa en Nínive, que era donde inicialmente le había mandado a que vaya, ¿verdad? Jonás hace lo que el Señor le pide, advierte a Nínive y la gente de Nínive pues se arrepiente, se da cuenta que en verdad tiene que corregir su vida, entonces todos se ponen en orden, dicen, bueno, esto sí es verdad, vamos a aceptar esta corrección y todo el pueblo de Nínive decide, hey, sí tenemos que corregir el rumbo de nuestra vida. Para el capítulo 3, versículo 10, dice, cuando Dios vio lo que había hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con la que los había amenazado. Y es el capítulo 4 el que quiero invitarles a leer. Esta es una conversación que Jonás tiene con Dios. Claramente Jonás es alguien que
que tiene una conversación muy cercana con Dios. Dios es su amigo, es su instructor, es su confidente, es una conversación muy cercana que tiene con él, a tal punto que también tiene la comodidad de mostrar también sus emociones frente a Dios. Y entonces en el capítulo 4 empieza con lo siguiente, dice, este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Entonces le reclamó al Señor, le dijo, Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso huí a Tarsis, porque sabía que tú eres un Dios misericordioso, compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Para el versículo 3 dice, quítame la vida ahora, Señor. Prefiero estar muerto y no vivo si lo que yo predije no sucederá. Ahora, quiero que pienses una cosa para este momento con respecto a Jonás. Jonás conocía la esencia de Dios, que Dios era un Dios misericordioso, Dios es un Dios amoroso, confiable, fiel ante sus hijos. Sabía que el amor que tiene por sus hijos y muy posiblemente podríamos entender que Jonás ya le tenía en la mira a Nínive. Muy posiblemente quería que pase esta destrucción. Sabía que Nínive estaba teniendo malas conductas y muy posiblemente estaba muy enojado con ese pueblo y muy posiblemente podría decir, se merece que sea destruido. ¿Por qué podemos decir esto? Porque cuando el Señor cambia de opinión, se enoja y dice, hey, en base a la justicia, si alguien comete un error, pues debería ser castigado, es lo lógico. La lógica es que si alguien hace mal, tú lo debes castigar. Ahora, esto también nos invita a pensar que a veces nosotros como seres humanos, igual que Jonás, a veces nos pegamos tanto a la justicia, como mujeres a veces podemos decir, a mí me gusta la justicia, que se haga las cosas rectas, a mí no me gusta la mentira, no me gusta la estafa y quien hace algo, pues lo debe pagar. Esa es una ley de vida. Nos encanta saber las leyes de vida, de justicia. El problema de esto, de saber estas leyes, no es que existan porque son útiles como seres humanos poder entender cómo funciona, poder entender los límites. Está bien, todo causa tiene su efecto. Si comete un error, pues tendrá su consecuencia. Completamente de acuerdo. Sin embargo, con Dios nos olvidamos un pequeño detalle, y es que sí existen las leyes. Sin embargo, para el creador de las leyes, para el creador del universo, él tiene la posibilidad de poder modificar las leyes debido a que él tiene una visión mucho más amplia que la nuestra. Sin embargo, como Jonás, a veces podremos tener una relación tan cercana con Dios que incluso podemos cuestionar a Dios. Dios, ¿cómo así no le castigas a esta persona? ¿Cómo así esto que se merecía esta persona, este país, este sistema que está muy podrido, por qué no ha sido castigado? A veces pensamos que Dios, uno, tiene que regirse bajo nuestras normas y decimos, hey, Señor, deberíamos hacer esto. Y dos, olvidamos que el Dios que seguimos, aunque es muy cercano y quiere que tengamos una relación de confianza, de amistad, de comunicación, a veces olvidamos que es un Dios que tiene una perspectiva más amplia, que tendrá una visión más amplia que la nuestra, que podrá ver lugares que nosotros no entendemos. Y entonces, como Jonás, a veces también le diremos al Señor, Señor, ¿sabes qué? Quítame la vida porque esto que estás haciendo no me parece justo, no me parece bien. Yo creo
Yo en nombre de la verdad, yo creo que esto está bien y esto está mal. Y a veces, paradójicamente, como Jonás, queremos corregir a Dios, ¿sí? O queremos hacer lo que nosotros pensamos que está bien. En este caso, Jonás dijo, por eso yo no quería ir allá, porque yo sabía que los ibas a perdonar. Es chistoso. A veces pensamos que podemos detener los planes de bendición que Dios tenga para las personas. Pero Dios, cuando Él escribió en Jeremías, yo tengo planes de bendición, de bien y no de mal, esos planes se van a cumplir, no importa si a lo mejor nos subimos a un barco, si a lo mejor decimos que no, el Señor dice, tú me has dicho que puedo contar contigo. Ojo, aquí entendamos que Jonás nunca fue obligado. Jonás siempre ha sido alguien que le ha tenido en el centro al Señor y es alguien que le reconoce al Señor. En versículos antes dice, yo tengo temor de Dios, yo sigo al Señor. Eso significa, Jonás le ha dicho al Señor, yo quiero hacer tu voluntad, yo soy tu servidor. Y cuando el Señor escucha eso, dice, ok, si tú vas a ser mi servidor, entonces hagamos mis planes, aunque tú no entiendas cómo ese plan tiene sentido en tu cabeza, en tu lógica de justicia, en tu lógica lineal de lo que es bueno y de lo que es malo. Esto es un punto importante, porque a veces uno podría decir, pero Dios le obligó a Jonás y Jonás no quería. No, Jonás claramente tenía una relación cercana y había dicho verbalmente, utilizado su libre albedrío de decir, Señor, yo te sigo, yo quiero lo que tú quieras, claramente también en esos versículos anteriores. Sin embargo, es claro también que como seres humanos podemos también tener una opinión, podemos también quejarnos con el Señor, enojarnos con Él, porque no entendemos su justicia, no entendemos sus caminos. Y entonces el Señor en el versículo 4 le responde, ¿te parece bien enojarte por esto? Entonces Jonás se fue al oriente de la ciudad e hizo una enramada. Luego se sentó bajo la sombra de la enramada mientras esperaba a ver lo que acontecía en la ciudad. Ya sabía que el plan de Dios pues se iba a dar, ¿sí? Ya sabía que el plan se iba a dar, así que decidió sentarse ahí para esperar lo que Dios iba a hacer, ¿no? Ahora bien, el Señor proveyó una planta frondosa que creciera allí y pronto se extendió sus anchas hojas sobre la cabeza de Jonás y le protegió del sol. Esto le trajo alivio y Jonás estuvo muy agradecido por la planta. Pero Dios también proveyó un gusano. Al amanecer del día siguiente, el gusano se comió el tallo de la planta, de modo que se marchitó. Así que cuando el sol se intensificó, Dios proveyó un viento abrasador del oriente para que soplara sobre Jonás. Aquí ya vamos viendo que el Señor va poniendo diferentes herramientas lúdicas, herramientas útiles, fáciles de entender para Jonás, para darle un mensaje. Aquí vamos comprendiendo también que el Señor, así como con Jonás, como con otras personas, cuando el Señor te quiere dar un mensaje, no solamente te habla directamente, sino a veces utilizará una experiencia, ahorita está creando una experiencia para Jonás, para después explicarle también aquello que le molestó antes a Jonás. Y esto me encanta porque aquí también vamos entendiendo que todos esos cuestionamientos que hacemos a Dios, no es que a Dios no le importa, no es que Dios no te va a responder, Él los va a tomar en cuenta y en su momento, si tenemos la visión, si tenemos el oído activo, si tenemos el corazón y la mente para recibirlo, el Señor va a ir respondiendo tus cuestionamientos, tus enojos, tus intrigas, va a irlas respondiendo. Entonces, todo el versículo 5 hasta más o menos el 8 va describiendo todo este escenario que le está haciendo vivir a Jonás, una experiencia que Jonás todavía no entiende para qué pasa, pero ya muy pronto lo va a entender. Así que le da el árbol frondoso, está feliz porque le cubre del sol, luego esta planta se muere, Jonás no tiene ni idea por qué se murió, luego
aunque el sol está muy fuerte, viene un viento y él dice, bueno, qué delicioso también el viento porque el Señor me cuida. Sin embargo, el sol se intensifica y dice, el sol pegó sobre su cabeza hasta que se sintió tan débil que deseaba morirse. Y exclamó, es mejor morir que vivir así. Y entonces Dios le dijo a Jonás, ¿te parece bien enojarte por la planta que murió? Y Jonás dice, sí, sí, estoy tan enojado que quisiera morirme. Me encanta esta conversación de Jonás porque muestra también esa humanidad propia de nosotros. A veces cosas tan simples como la brisa, el sol, el cambio de clima, la lluvia, el cambio de experiencia, te cambiaron un jefe, te cambiaron la relación con tus familiares, ahora está con mucho conflicto, tu hijo pasó una nueva etapa de tu vida y no le entiendes. Tú con tu pareja no te entiendes muy bien, es decir, se cambia alguna experiencia en nuestro mundo exterior y automáticamente como Jonás, a veces estamos que nos desvanecemos y decimos, es que mejor mátame, mátame porque este dolor eh, no la aguanto. Mira cómo tenemos esta reacción frente a la incomodidad, frente a los cambios externos, como seres humanos, a veces frente a esos cambios, nuestra reacción como Jonás es, Señor, mátame, llévame, no quiero más, esto está muy incómodo, no lo deseo. ¿Sí? Y de nuevo el Señor no lo reclama, no le dice cuán quejumbroso es, cuán enojado es, lo escucha con atención, porque sabe también que las emociones, las experiencias, eh, la reacción frente al dolor del ser humano de querer huir es natural. Pero él como un padre paciente, amoroso, le va como explicando de a poco, ¿no? Y entonces en el versículo 10 dice, entonces el Señor le respondió, si sientes lástima por una planta, aunque tú no hiciste nada, ojo, tú no hiciste nada para hacer crecer esta planta. Ahí le va dando también una ubicación, como yo creo las plantas, yo hago el universo que se mueva, yo debo saber, yo soy el creador del universo. Y a veces algo tan simple como hacer crecer una planta nos parece algo habitual, nos parece algo normal. Muchas veces en sesiones psicológicas, yo a mis pacientes les pregunto, ¿qué ha sido lo mejor de tu semana? ¿Cuáles han sido los milagros de tu semana? Y es impresionante cómo esta pregunta para muchos de nosotros nos cuesta mucho, porque vemos cosas tan simples como el crecimiento de un árbol como algo sencillo. Ah, eso lo veo todos los días, eso no es un milagro. Así, ¿y tú cuándo hiciste crecer un árbol? ¿Cuándo hiciste las cosas tan perfectas? Por ejemplo, en tu cuerpo físico, respirar, que la sangre sepa dónde llevar el oxígeno, la perfección del cuerpo, la perfección de la naturaleza. Todo grita perfección, todo grita Dios. Me sorprende que muchas veces nosotros, en nuestra mentalidad enfocada en los problemas o en las preocupaciones, olvida cuántos mensajes de Dios nos rodean. Y entonces aquí dice, aunque tú no hiciste nada para que creciera, creció rápido y murió rápido. Pero Nínive tiene mucho más de 120,000 habitantes que viven en oscuridad espiritual, sin mencionar todos los animales. ¿No debería yo sentir lástima por esta gran ciudad? Y entonces el Señor, a través de un ejemplo tan sencillo como sentirme enojado, sentir el placer de que exista un árbol y que cuando este árbol desaparece, su ausencia me hace falta. Con algo tan simple le hace esta asociación con los seres humanos. Todo el pueblo de Nínive
para mí como Dios es mucho más importante. Si la planta a veces solo muere, solo vive y muere, ¿cuánto más me va a importar los hijos, mis criaturas? Y ojo que la planta también la creó Dios. Cuánto más va a amar, a querer a sus criaturas que ha creado a su imagen y semejanza. Aquí en esta historia de Jonás nos damos cuenta que a Jonás el Señor se le apareció y le habló de manera sencilla. Le permite también cuestionarle, preguntarle, porque Dios quiere una relación cercana, quiere tu corazón tal cual, con tus cuestionamientos, tus dudas, tus preocupaciones, las quiere. Y también te las va a responder de manera dinámica, como lo hace con Jonás, de manera reflexiva. Mira que esto, si tú te pones a pensar en este ejemplo, podríamos sacar muchas conclusiones. Algo tan sencillo muchas veces puede explicar el poder del amor, del interés, de la justicia de Dios. Definitivamente, la mente de Dios es una mente que estamos buscando conocer. Y por eso es que estos testimonios nos ayudan a entender que Dios es alguien que no le podemos imponer nuestros planes, pero sí podemos a veces cuestionarlos, va a tener paciencia cuando lo cuestionamos, que sus planes siempre son mejor que los nuestros, que es un Dios definitivamente amoroso, tardo en enojarse, que cuida siempre de sus criaturas y que siempre va a tener una lección para nosotros de crecimiento, de mejoramiento, de trascendencia. Por eso es que siempre al Señor le tenemos que preguntar, Señor, ¿por qué haces esto? Él nos va a ir respondiendo de manera práctica para ir entendiendo, ¿sí? Así que bueno, hoy te dejo esta historia de Jonás para que luego la reflexiones y quiero ahora sí pasar entonces al testimonio de la vida actual. Hoy les quiero presentar a Caro Bustamante, que nos va a contar un pedazo de su historia y también qué le dijo el Señor en ese tiempo con él. Saludo con todas, buenas noches, bienvenidas, gracias por haberse conectado, gracias por estar aquí. Estoy segura que lo que yo tengo que decir hoy en algo va a ayudarles a ustedes porque es una parte muy importante de mi vida. Y bueno, no le demos más vueltas y voy a empezar con esto, ¿no? Esto empieza cuando yo conseguí el trabajo de mis sueños y quiero hacer énfasis en sueño porque todos nosotros tenemos sueños, o sea, es normal tener sueños. Y cuando logramos un sueño, lo que nosotros nos decimos es, pucha, ya la reventé, o sea, de aquí en adelante todo para arriba, porque esto es lo más perfecto que me pudo haber pasado en la vida. Y en realidad eso fue lo que yo sentí cuando me pasó esto, o sea, conseguí el trabajo de mis sueños, dije al fin, Señor, después de tantos años de trabajo, de lucha, de sacrificio, al fin llegué al lugar en el que me pagan bien, tengo un mega seguro, tengo todo lo que me imaginé en la vida. Pero ahí empezó todo. Ahí empezó todo porque, y recuerdo claramente que en esa época yo dije, ahora que ya tengo un sueldazo, puedo hacer terapia, porque yo era de las personas que decía que si es que no tengo la plata en el banco para poder hacer cosas para mí, no las voy a hacer, porque el sueldo no alcanza. O sea, yo era de las personas que decía, el sueldo nunca te alcanza. Y entonces ahí empecé a hacer terapia. Y me acuerdo claramente que un día mi terapeuta me dijo, eh, no estés en un lugar del cual no te puedas ir. Y creo que fue lo más choqueante que me pudo haber dicho en la vida, porque yo dije, pues, ¿cómo me viene a decir que me vaya? O sea, ¿qué le pasa? Está loco. ¿Por qué quiere que me vaya si recién llegué? Y no, pero empezaron a pasar cosas. Y en este supuesto cambio que yo estaba haciendo, pasé de ser una persona supremamente confrontativa, porque yo era una mujer llena de ira, a ser una persona del lado completamente opuesto, supremamente pasiva, que no decía qué era lo que sentía ni lo que estaba pasando por mi mente. En ese proceso llegan dos personas a mi vida que vienen a ser como mis jefes, ambas. Y sucedió que una de estas personas
empezó a tener comportamientos súper violentos conmigo. Y con esto lo que quiero decirles es que no dejen que pase la primera vez cuando una persona sea violenta, y violenta en serio. Porque yo recuerdo la primera vez que esta persona fue violenta conmigo y fue justo cuando ya todo el mundo se fue del lugar de trabajo, ya no había nadie, y esta persona me llamó a su oficina y me entregó un papel que yo le había entregado en la mañana con mi trabajo, me lo rompió en la cara y me dijo, ¿tú piensas que sirves para algo? Me dijo, tú eres la persona más inútil que yo he conocido en la vida. Y de ahí para adelante fue todo, yo no supe qué responderle, de ahí para adelante fue todos los días, yo ya no me llamaba Carolina, me llamaba inútil, me llamaba tercermundista, me llamaba cualquier cosa menos Carolina para esta persona. Y esto se empezó a replicar con otra persona más que estaba justamente a cargo de esta persona que les estoy comentando. Yo había cedido lo más importante en ese punto de mi vida, que era yo misma. Yo misma me había cedido. Yo misma había permitido que esta persona me grite, que me falta el respeto, que incluso hasta me llega a decir, como cuando yo le decía, disculpe, pero usted me está gritando, me está faltando el respeto, me diga, no, yo a qué rato te dije algo. O sea, a ver, tú eres muy sensible, porque tú todo te lo tomas muy personal. O sea, no, yo no te estoy diciendo nada. Y como a veces estaban estas dos personas en el mismo lugar, la otra persona, yo a la salida de la reunión le decía, ¿lo oíste lo que me dijo? Y esta otra persona me decía, no te dijo nada. No te dijo nada. ¿Cómo puedes pensar que te está tratando mal alguien que es nuestro jefe y que vela por nosotros y no sé qué? Entonces, de verdad yo empecé a creer que estaba loca. Loca literal, porque decía, creo que me estoy inventando lo que está pasando, esto no es así. Y había cedido algo que luego aprendí importante en la vida, que son los no negociables. Empezó mi cuerpo a hablar a partir de ahí. Empecé a tener fiebres seguidas de la nada, 39 grados, 40 grados, 41 grados. Empecé a faltar al trabajo seguido porque mi cuerpo estaba hablando. Luego el doctor me diagnosticó una falla pancreática, me dijo que estaba al borde de la pancreatitis, porque obviamente si ustedes luego se pueden investigar se van a dar cuenta que cada una de las enfermedades que nosotros tenemos tienen que ver con algo que nosotros estamos viviendo y tenemos acá. Entonces el páncreas está relacionado con lo que tú no puedes decir. Y empezó este problema de que tienes que hacer dieta y todo lo demás. En este proceso, algo dentro de mí había una batalla bien fuerte que les voy a confesar, entre la que decía, yo creo que me merezco que me pase esto y Señor, por favor, ayúdame. Tú sabes que esto no soy yo, tú sabes que yo no soy esta persona que permite que pasen estas situaciones. O sea, Señor, dame fortaleza y justo en ese momento se presentó ante mí este primer versículo que les quiero compartir. Bueno, no, ya no les comparto. Acá está. Listo. Este primer versículo que se encuentra aquí que dice, no tengas miedo. Espera, se quitó, antes sí estaba, ahora no está. Ahí está. No, ponle otra vez. Ahí fue. Ajá. Entonces decía, este primer versículo fue el primero que yo encontré y que me ayudó a sostenerme en todo este tiempo, en el que decía, no tengas miedo porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios, te daré fuerzas y te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Y no saben ustedes cómo yo me aferré a este versículo con mi vida entera. Era todo para mí. Isaías 41:10 se volvió todo para mí y empecé a buscar todo lo que tenga que ver con Isaías 41:10. Prédicas, personas que hablen de fortaleza, personas que hablen del miedo, canciones. Tenía un soundtrack de unas 12 canciones que cada que yo tenía que hablar con estas personas con las que trabajaba, yo cerraba esas llamadas, salía de esas reuniones y me lo ponía el soundtrack a todo volumen en la cabeza, porque yo decía, dentro de mí, yo no voy a permitir que esto que está sucediendo en este momento germine y me defina a mí como un ser humano. Esto no me puede a mí definir como la persona que yo soy. Entonces pasó que, como cosas pasan, un día a mí se me ocurrió desahogarme de lo que estaba sucediendo
Y posteé una foto en redes sociales que si van a intentar buscarla ya no la van a encontrar, pero posteé una foto en redes sociales con mi testimonio. Y fue la primera vez que yo le puse nombre a lo que me estaba pasando y dije, esto es lo que siente una persona que vive bullying y acoso laboral. Le puse nombre y apellido. ¿Qué pasó cuando le puse nombre y apellido a lo que me estaba pasando? Pues que se me cayó el mundo encima. O sea, ese fue el momento en que me sacaron del lugar en el que trabajaba, me prohibieron entrar, me prohibieron hablar con las personas, prohibieron a las personas hablar conmigo, me aislaron completamente y, y en esa época yo me fui de viaje a Manta con una decisión, con muchas cosas en mi cabeza, ya muy enferma. Había bajado al menos unas 20 libras de peso, estaba ya sin comer 6 días, con todas estas palabras que estas personas decían de mí y se me quiebra un poco la voz porque recuerdo esa época en la que estaba perdida y no sabía qué estaba pasando conmigo. Y ahí también aprendí que el Señor te habla con todo lo que tiene a la mano. Entonces yo oraba y le decía, Señor, por favor, dime algo, dime, Señor, algo y el Señor te empieza a hablar con todo lo que tiene a la mano. Y recuerdo que yo estaba en Manta, en una playa, y vino un señor, y yo estaba mirando al horizonte intentando orar, y vino un señor, según yo, súper impertinente el señor, porque yo estaba intentando orar en medio de mi desesperación. Y el señor vino y me puso un libro en la cara y me dijo, tiene que leer este libro. Y yo le dije, señor, estoy orando, quítese. Y después el señor vino de nuevo y me dijo, tiene que leer este libro. Está como, no me acuerdo, pónganle $15. Yo le doy en 5, o sea, pero era un descuento que uno decía, pero este señor no va a ganar ni $1 con ese descuento que me está haciendo al libro. Y me lo puso en la cara y cogí el libro y empecé a leerlo. Y pasaba las páginas y pasaba las páginas. Y recuerdo 2 frases, una frase en particular que tenía ese libro que decía, tu vida aún no ha terminado. Aunque el mundo le haya puesto un punto final, Dios se encargará de darle un punto y seguido. Y entonces le dije, Señor, ¿qué quieres que haga? Mientras estaba ahí. Y de la nada fue como que, de repente, en esa época yo estaba también separada de mi esposo, luego nos volvimos a encontrar y nos casamos, pero esa es otra historia. Pero yo estaba separada de mi esposo en esa época y él vino porque estaba con mis hijos en el mar en ese entonces y vino y me dice, ¿qué te pasa? Me dice, tienes cara de que algo te pasa. Le dije, ¿sabes qué? Voy a renunciar. Y él me quedó viendo y me dijo, ok, ok. ¿Por qué me dijo eso? Porque él en esa época, él estaba sin empleo. Mis hijos estaban pasando una nueva escuela que costaba más. Yo era la persona que estaba sosteniendo el hogar y la que más ganaba, entre comillas, la que podía tener ese estilo de vida. Y le dije, ¿sabes qué? Yo voy a renunciar, yo me voy. Y me dijo, ¿qué? Entonces regresamos a Quito. Yo tenía una reunión con estas personas porque me iban a reinsertar a mi lugar de trabajo. Esa fue la frase que usaron. Te vamos a reinsertar a tu lugar de trabajo. Vamos a hacer que puedas volver a conversar con las personas que están trabajando contigo. Y cuando yo fui, ellos hablaron y les dije, ¿saben qué? Yo me voy. Creo que en ese momento se les rompió algo a ellos porque literalmente se pararon todos de la mesa y salieron de la habitación y luego regresaron y luego volvieron a salir y de ahí volvieron de nuevo y me dijeron como, ¿tú en serio vas a renunciar? Y les dije, sí, yo me voy. Y me encantaría decirles que cuando uno renuncia se resuelve la situación y porque uno ya tomó la decisión y decidió salir de un lugar tóxico, de una relación tóxica, sea trabajo, sea matrimonio, sea lo que sea, todo se mejora, pues no. En realidad, el desierto y el aprendizaje empieza cuando decides dar el paso de salir de una relación tóxica. Cuando salí de esa relación tóxica, lo hice con mucho miedo, pero al mismo tiempo fui de la mano del Señor diciéndole, y ahí recuerdo a Mateo 6, del 33 al 34, en donde hay una parte que dice, su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades y Él les dará todo lo que ustedes necesitan. Y justo antes de eso, Él dice, no ven las aves que tienen que comer, no ven a las flores del campo que están vestidas. Y yo le dije, ok, Señor, yo no permito que un día más me maltraten y me voy de aquí, pero provéeme, porque algo tenemos que hacer para seguir caminando.
Y el Señor no me faltó un solo día, desde esa fecha hasta acá, que ya son 2 años. No pude empezar a trabajar nuevamente en un lugar porque yo necesitaba curarme, porque yo necesitaba aprender a caminar de nuevo. Tenía los diagnósticos médicos en la mano. Para ese entonces tenía un diagnóstico incluso psiquiátrico que decía que yo tenía un trastorno de estrés postraumático y depresión severa, porque ya no dormía. Yo dormía 1 hora en la noche. Y cuando dormía, les soñaba a estas personas y les veía a estas personas en todos lados. Entonces, después de tener estos diagnósticos en mi mano y decía, Señor, tú no me puedes definir por estos diagnósticos que están escritos y yo sé que tú me vas a proveer, tú vas a estar conmigo y me vas a proveer. Y muchas personas en esa época caminaron conmigo, otras se alejaron y, y en verdad les digo que cuando tú decides tomar una decisión con miedo, y les digo con miedo porque da pánico en un mundo en el que te dice que tú tienes que tener un buen trabajo y que tienes que tener seguridad y que tienes que tener todo listo y perfecto y que no te puede faltar nada. Tomar una decisión y dar un salto de fe en el que sabes que quizás mañana no pase nada si tú le dices, Señor, yo salto con fe porque tú estás conmigo sosteniendo mi mano, Él te la sostiene. Tal vez no como tú te lo imaginabas, tal vez no como tú querías, pero Él te la sostiene y Él te la agarra, pero durísimo y no te deja. Yo empecé a curarme, conocí a personas maravillosas. Una de las personas que yo conocí en esa época me dijo, oye, deja de vestirte de negro todos los días, ya basta. Y era porque yo inconscientemente quería desaparecer. Entonces ahí empecé nuevamente a usar colores, a ser yo, a que me gusten nuevas cosas y a caminar en el desierto, a recuperarme. Con esto lo que les quiero decir es que no se traicionen a ustedes. Yo sé que el mundo dice que nosotros deberíamos tener muchas cosas dadas por hecho y que a veces, sobre todo en la parte profesional, nosotros nos entregamos tanto que nos podemos llegar a perder y nos podemos llegar a perder mucho. Y con eso yo les quiero también confesar que cuando yo estuve en Manta y ya no estuve con esto, mi manera de orarle al Señor y para preparar esto que les estoy diciendo hoy, tuve que regresar en el tiempo y buscar las frases en el libro. Y cuando busqué las frases en el libro encontré una carta que le había escrito al Señor hace 2 años, diciéndole todo lo que me estaba pasando en ese momento. Y sonrío porque al final de la carta yo le dije, muéstrame la victoria y permítame la justicia. Hoy, después de 2 años, les puedo decir que yo vivo en victoria y en justicia. No porque les haya pasado nada a esas personas que yo conocí, que yo hoy por hoy denomino mis entrenadores, porque me enseñaron bastante a las malas, pero me enseñaron a las muy malas, a que no tengo que traicionarme, ni que tengo que cederme a mí misma ante nadie. Pero con eso lo que les quiero decir es que la justicia llega, tal vez no como nosotros nos imaginamos con la venganza de que caigan los 1000 rayos sobre la gente que te hizo daño, tal vez no así. La justicia llega y la victoria llega con paz y tranquilidad en tu corazón. Les confieso también que hace varios meses atrás, una de estas personas que les comento me buscó, me pidió salir a conversar, conversamos, me pidió disculpas, yo la abracé y le dije que en el nombre del Señor la bendigo, la guardo y que espero que todo le salga súper bien en su vida. Porque jamás de los jamases, en medio de este que yo aprendí de no cederme, jamás le voy a desear a alguien algo que yo no soy. Yo soy luz, yo soy amor, yo soy amabilidad, yo soy compasión y eso es lo que yo tengo para ofrecer a las personas que entran en mi vida. Así que con esto, chicas, les digo que no podemos escoger lo que nos sucede, pero sí podemos escoger la actitud con la que vamos a enfrentar aquello que estamos viviendo en el momento en el que nos encontremos. También aprendí que Dios no nos va a dar respuestas humanas. Nosotros le vamos a preguntar cosas y Él no nos va a responder como nosotros queremos. Él nos va a responder con manifestaciones, nos va a responder con acciones, nos va a responder tal vez incluso con un amanecer, con una flor, con un árbol, con una persona en la calle que te sonría y que te diga que tengas un buen día. A veces eso es Dios. No necesitamos que abra el mar. A veces solo eso es Dios. Una persona sonriéndote en la calle diciéndote que tengas hoy un buen día. Así que con esto creo que les he hecho, como dirían los gringuillos, long story short.
de lo que pasó. Yo trabajé en ese lugar casi 3 años y lo mejor que pude haber hecho es irme de ese lugar. Hoy estoy bien, estoy bendecida. El Señor me ha dado más de lo que me imaginé. Me ha permitido conocer a personas espectaculares, involucrarme en lugares que no habría podido conocer y conocer una Carolina que sin duda alguna no habría podido existir de no ser por esta experiencia que pasó. Con esto creo que termino mi Vivi y Gracias. gracias. Gracias a ti, mi querida Caro. Gracias por compartirnos una parte importantísima de tu vida, de tu desierto, de tus aprendizajes y tu crecimiento personal, espiritual, como líder también. Gracias por estas enseñanzas del día de hoy. Y antes de cerrar este espacio, eh, me gustaría que hagamos una oración con todos. Les voy a pedir que cierren sus ojos y pensemos en un salmo que el Señor dice. Me acuerdo de este salmo porque Dios es bueno todo el tiempo. Dice, den gracias al Señor porque Él es bueno. Su fiel amor perdura para siempre. Gracias al Señor porque Él ha sido bueno y seguirá haciéndolo. Así que cerremos los ojos y digámosle al Señor, gracias te damos, Señor, por la vida de Caro. Gracias, Señor, por los desiertos que cada una puede estar viviendo. Porque sabemos, Señor, que tú nos coges de la mano, como cogiste a Caro, nos coges a cada una de nosotras, nos tomas de la mano y nos llevas confiadas al lugar de destino que es la victoria. Gracias, Señor, porque tú nos estás hablando en todo momento, porque tú nos estás acompañando, estás protegiéndonos a la entrada y a la salida, estás poniendo en nuestro camino personas que nos protegen. Así que, Señor, te pedimos que nos des sabiduría y discernimiento para poder encontrar esas personas que nos guíen a tu plan, que podamos entender los mensajes simples o complejos que nos estés dando en nuestra vida, que podamos entender los momentos de gozo y también los momentos de dolor, Señor. Que cada experiencia de nuestra vida podamos entenderla con tu sabiduría para convertirnos en esas mujeres que tú has creado para ser. Sabemos, Señor, que tú nos creaste para ser cabeza y no cola, para ser mujeres que inspiran a donde quiera que vayan. Danos la fuerza y la valentía para escoger ser fuertes y valientes, escoger el amor, el perdón, el esfuerzo en medio del desierto, porque sabemos que después del dolor, después del desierto va a haber victoria. Gracias porque tu espíritu nos guía en todo momento, porque tu mano siempre nos protege. Danos, Señor, un corazón nuevo que siempre pueda escucharte y entenderte, Señor. Y te damos gracias por las historias que nos rodean sobre tu bondad, sobre tu fidelidad. Que las guardemos en nuestro corazón para recordar quién nos acompaña. Quien nos guía eres tú, Señor. Nunca estamos solas porque tú estás con nosotros. Y ese plan que creaste para nuestra vida se va a cumplir. Esas promesas que ya están escritas para nuestra vida se van a cumplir. Todo esto lo agradecemos, lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.